Tenemos que asegurar que todas nuestras piezas restauradoras tengan una correcta solidez estructural. Esto lo vamos a lograr respetando los espesores del tallado y obviamente el laboratorista respetando también los espesores mínimos que el material restaurador requiere para desarrollar todas sus propiedades y lograr una buena performance clínica. Si no damos la solidez estructural necesaria a la pieza restauradora, eso puede llevar o a la fractura de la restauración en las zonas delgadas o al desgaste de la misma. Y eso puede llevar a largo plazo a una pérdida de dimensión vertical. Generalmente los espesores del tallado hay varias formas de controlarlos. Al principio, cuando ustedes no tienen mucha experiencia, podemos calibrar con un calibrador, que es este elemento que ustedes ven acá en la diapositiva, el espesor del provisorio. O sea, hacemos el tallado, realizamos el provisorio y una vez que el provisorio está correctamente realizado y con el control oclusal terminado, calibramos el provisorio y observamos que se hayan logrado los espesores mínimos para el material restaurador que vayamos a utilizar. Por ejemplo, resina, cerámica o metal, y según el metal que sea, el espesor que ese metal requiera como mínimo. También se puede calibrar con una mordida de cera o de silicona. Y bueno, después con el paso del tiempo, ustedes pueden calibrar también a ojo, como quien dice, o utilizando la sonda. Generalmente por vestibular es suficiente con la vista directa, pero por palatino muchas veces necesitamos o de provisorio o de una mordida para calibrar correctamente y estar seguros que hemos logrado el espesor adecuado para que la restauración tenga la resistencia estructural intrínseca que necesita para funcionar correctamente. Es importante lograr un excelente pulido de todas nuestras restauraciones, incluso de las restauraciones provisorias, o sea, de los provisorios. Esto se aplica para todo tipo de restauraciones, tanto sea directas como indirectas. En este caso, vemos ejemplos de restauraciones indirectas, metálicas, restauraciones indirectas de resina y de cerámica. Tengan presente que para cada material existen instrumentos o instrumental rotatorio específico para pulir ese material. La goma, por ejemplo, las gomas que se utilizan para pulir resinas no son lo suficientemente buenas como para pulir una restauración de cerámica. ¿Por qué? Porque la cerámica es muchísimo más dura superficialmente. Entonces, existen kits que son para pulir resina, kits de piedras y de gomas para pulir cerámica, así como también existen kits para pulir metales. ¿Tá? Y ustedes tienen que tener instrumental rotatorio para todos los tipos de restauraciones. ¿Por qué para la cerámica también? Bueno, porque, por ejemplo,
ustedes luego van a ver que hay algunos tipos de cerámica en las que no se hace control previo al cementado, que uno toma impresión y ya la próxima sesión la restauración viene pronta. Por ejemplo, una incrustación de disilicato de litio. En ese caso, no se hace el control oclusal previo, sino luego del cementado. Y si ustedes, luego de cementado, tienen que hacer un ajuste oclusal, esa cerámica va a perder el glaseado que se logra en el horno o por métodos químicos en el laboratorio y tienen que recuperar el pulido mediante la utilización de gomas específicas para cerámica. Para metales, probablemente ustedes ya cuenten con algún instrumental de pulido y bueno, lo van a tener que tener y si les falta algo, también lo van a tener que traer porque en el caso que tengan que hacer alguna restauración metálica, siempre luego del control oclusal, ustedes van a tener que repulir la restauración, mostrárnosla y recién ahí, cuando tenga un pulido espejo, nosotros le vamos a habilitar que ustedes la cementen. Esto no es algo caprichoso. Es importante el pulido porque nos va a asegurar que no se acumule biofilm. Y todo esto va a redundar en lo que estamos hablando, que es evitar las lesiones de caries adyacentes. Dentro de las consideraciones preventivas en operatoria dental, vamos a pasar a ver el tercer punto, que son aquellas consideraciones que tenemos que tener para prevenir paradensiopatías durante las maniobras de operatoria dental. Dentro de ellos vamos a ver que todas nuestras maniobras operatorias deben ser cuidadosas. Por ejemplo, al hacer el desplazamiento gingival, al utilizar cintas de pulir o discos de lija, etc. La correcta ubicación de los márgenes gingivales de las preparaciones dentarias, el ajuste perfecto de restauraciones y provisorios, el lograr una morfología adecuada de las caras libres y proximales, así como los puntos de contacto bien ubicados, y una morfología oclusal funcional para evitar que la pieza que nosotros hemos restaurado entre en un trauma oclusal. ¿Refiere a maniobras operatorias cuidadosas? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el desplazamiento gingival con hilo retractor, tenemos que tener mucho cuidado de no lesionar la adherencia epitelial. Para ello tenemos siempre que elegir el tamaño del hilo adecuado al surco gingival que tengamos, utilizar instrumento específico para el desplazamiento gingival y no realizar una presión excesiva. Siempre en todas las maniobras operatorias, tanto sea para el desplazamiento gingival como para el tallado cavitario o para cualquier maniobra en operatoria dental, tenemos que utilizar puntos de apoyo firmes y estables, porque eso nos va a impedir, en este caso, la lesión de los tejidos peridentarios. Cuando utilizamos matrices y separadores, también
tenemos que tener cuidado cuando usamos matrices de no lesionar la encía que está por debajo de la tronera, de las troneras interproximales. Cuando usamos separadores dentarios, recuerden que cuando hacemos separación inmediata, tenemos que hacerla sin anestesia. La separación se tiene que hacer muy lentamente, girando un cuarto aproximadamente de el separador, para no mover bruscamente la pieza dentaria y generar lesión o necrosis de los capilares y lesionar las fibras colágenas. Cuando hacemos aislación absoluta, lo mismo, siempre con mucho cuidado durante la colocación del clamps, tratando de no lesionar el periodonto. Lo mismo al pulir con cintas de lija. Tener mucho cuidado, siempre deslizándonos sobre la pieza que estamos puliendo, sobre la restauración que queremos pulir, y no yendo de lleno, como quien dice, hacia la papila, porque en ese caso la lesionaremos. Durante todo el curso, ustedes van a ver que vamos a insistir con que ustedes tallen o preparen el margen gingival de las preparaciones en la ubicación correcta. Eso se va a ir viendo según el tipo de preparación. Si es una preparación parcial o total, tipo corona, o si son para carillas, va a depender de la estética, de la presencia de restauraciones preexistentes o de lesiones cariosas. Va a depender de varios factores esa ubicación de los márgenes gingivales. Y ustedes lo van a ir viendo a medida que se desarrolle el curso. Pero es importante que ya desde ahora vayan sabiendo que esta correcta ubicación de los márgenes gingivales de las preparaciones es fundamental para mantener la salud del periodonto y en caso que esa salud se haya perdido, para recuperar la salud de los tejidos periodontales, para de esa manera poder terminar el tratamiento restaurador y a largo plazo que el paciente pueda mantener el autocuidado y la salud de los tejidos periodontales y también obviamente de las piezas dentarias. Este punto de ajuste perfecto de restauraciones y provisorios aplica tanto a la prevención de caries adyacente como a la prevención de paradensiopatías. Todas nuestras restauraciones, ya sean provisorias o definitivas, deben estar perfectamente adaptadas al margen cavitario en todo ese margen, todo alrededor de la preparación cavitaria. Como ya dijimos, si esos márgenes no están bien adaptados, eso va a facilitar la acumulación de placa bacteriana y también, si existe una solución de continuidad entre la pieza dentaria y la pieza restauradora, por esa zona se va a poder producir una filtración marginal que a la larga puede generar no solo la aparición de caries adyacente a la restauración, sino también la inflamación de los tejidos periodontales. En este caso vemos en la fotografía de la izquierda y arriba una restauración parcial de cerámica perfectamente adaptada,
en la pieza 1.5. Debajo de ella vemos una incrustación de oro perfectamente adaptada también. Vemos también un provisorio en el medio que también tenemos que siempre controlar que quede bien adaptado. Y hacia la derecha vemos dos radiografías, una en donde se observa la radiopacidad que hay entre los molares por exceso de material de amalgama y cómo a posteriori fueron hechas restauraciones de tipo metal cerámica y cómo las mismas quedaron perfectamente adaptadas, lográndose una línea continua entre el remanente dentario y la pieza restauradora y a su vez logrando que los tejidos periodontales estén completamente en salud. La morfología de las caras libres y proximales se debe respetar y reproducir lo más fehacientemente posible con nuestras restauraciones. Obviamente, más aún cuando las restauraciones son de tipo coronarias, o sea, coronarias totales. Pero también muchas veces las restauraciones parciales involucran o caras proximales o caras libres. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque tampoco la anatomía del diente tampoco es caprichosa. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros no respetamos esa anatomía, tenemos dos posibilidades. O que las caras libres, por ejemplo, queden sobrecontorneadas o que queden subcontorneadas. Aquí ven tres ilustraciones. En la primera, ustedes ven la correcta morfología de las caras libres. En ese caso, el bolo alimenticio puede deslizarse sin ningún impedimento y sin lesionar los tejidos periodontales. En la ilustración del medio, ustedes ven que las caras libres han sido sobrecontorneadas con la restauración. Eso quiere decir que se le ha dado demasiado volumen a esas caras y por lo tanto en la zona gingival, en el tercio gingival de la pieza dentaria, se forma un ángulo muerto en donde se acumula alimento, la autoclisis no puede funcionar bien y ese alimento facilita la acumulación de placa. A su vez, en la tercera ilustración, ustedes ven que las caras libres han sido subcontorneadas. No se le ha dado la convexidad que debe de tener. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, sucede que el bolo alimenticio se impacta directamente sobre la encía marginal y la lesiona, porque la convexidad de las caras libres protege también al paradencio superficial, o sea, a la encía. Por eso es tan importante que ustedes respeten la morfología de las caras libres. A su vez, también recuerden que en las caras vestibulares, la zona más convexa o más prominente se encuentra más hacia gingival, en la cara vestibular, y en la cara lingual, esa zona se encuentra más hacia el tercio medio y no tanto hacia gingival. Esto refiriéndonos
a los molares.